Tengan una muy buena bienvenida a una nueva clase de la materia Histología, Embriología y Genética para la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En esta oportunidad lo que vamos a estudiar es al tejido epitelial. Inicialmente lo que vamos a hacer es recordar la definición de tejido. Decíamos que un tejido era un conjunto de células y componentes extracelulares que exhiben un modelo de organización reconocible. Por tanto, siempre que estudiemos un tejido, vamos a estudiar cómo son sus células, cómo es la matriz que rodea a esas células y cómo estos dos componentes se van a asociar entre sí para organizarse en el espacio. A su vez, recordamos que los tejidos podían ser cuatro: el tejido epitelial, el conectivo o conjuntivo, el muscular y el nervioso. Entonces, hoy lo que vamos a ver es uno de estos tejidos, que es el tejido epitelial. Inicialmente vamos a definir al tejido epitelial. Vamos a decir que el tejido epitelial es uno de los cuatro tejidos básicos que se caracteriza por ser avascular y poseer sus células muy cercanas unas con otras. Las funciones de este tejido epitelial van a ser entonces tapizar la superficie corporal, o sea, envolver al cuerpo; recubrir cavidades, o sea que todos aquellos órganos que tengan una estructura hueca, por dentro van a estar revestidos o tapizados o recubiertos por este tejido epitelial. A su vez, este tejido va a formar las distintas glándulas del cuerpo y también va a formar parte de órganos sensitivos como puede ser la piel, el ojo, oído. A la derecha de la pantalla lo que estamos viendo es esta cuestión que nos decía que las células epiteliales estaban muy cerca una con otra, haciendo que este tejido se vea como un tejido celular muy compacto, ya que el espacio que queda entre una célula y la otra es extremadamente pequeño. Lo que no quiere decir que no haya, porque muchas veces se confunde y se dice que el tejido epitelial no tiene espacio intercelular o que no tiene matriz. Sí, tiene matriz, ¿sí?, que es lo que rodea las células, pero es muy escasa. Que sea pequeña no significa que no exista. Entonces acá vemos células muy cerca una con otra, con muy poco espacio intercelular. Aquí estamos viendo lo mismo que en la imagen anterior. Habíamos dicho que el tejido epitelial se compone de las células, que se denominan células epiteliales, que en este tejido es el único tipo celular. Vamos a ver que en otros tejidos hay distintos tipos de células formando parte del tejido. Aquí no. Aquí la única célula que conforma el tejido epitelial es la célula epitelial. Y por fuera de la célula epitelial vamos a tener la matriz extracelular, que está compuesta por un pequeño espacio que en general está ocupado por agua y por otro elemento que se denomina membrana basal, que está en la base del epitelio, que en unos minutos vamos a analizarla. Comencemos entonces ahora a analizar la organización general del tejido epitelial. El tejido epitelial, como habíamos adelantado, está compuesto por células, que son células únicas, que son las células epiteliales, con muy poco espacio intercelular entre ellas. Estas células epiteliales van a tener la característica de que van a tener dominios o áreas. Esos dominios o áreas son el dominio libre o apical, que vendría a ser la cabeza de las células, o sea, la parte más superior. Van a tener los dominios laterales, que quedan hacia los lados de la célula, y el dominio basal, que queda hacia los pies o hacia la base celular. En cada uno de estos dominios voy a encontrar distintos elementos que me van a ayudar a caracterizar y a organizar a este tejido epitelial. Por ejemplo, en el dominio lateral, lo que voy a tener son uniones intercelulares. Estas uniones intercelulares son las que me permiten que las células estén juntitas o pegadas una con otra. En el dominio libre o apical tendré distintos elementos que me van a ayudar a cumplir con cierta función del tejido epitelial, mientras que en el dominio basal de dicho tejido vamos a encontrar lo que se denomina como membrana basal. Esto que estamos viendo en un esquema lo vamos a ver aquí en una microscopía de un preparado bajo el microscopio óptico. Acá voy a ver que las células están una al ladito de la otra, gracias a que en su dominio lateral estaban, ¿qué cosa?,
los medios de unión. Entonces aquí veo el dominio lateral. Mientras tanto, la superficie libre o apical es la que estamos marcando en este sector. Y por último, donde hemos marcado con una línea de puntos es el límite del tejido epitelial, donde ahí voy a encontrar qué cosa, el dominio basal con lo que denominamos, que acá estaba en amarillo, como membrana basal. Debajo del tejido epitelial siempre voy a encontrar acompañando al tejido conectivo, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Si comparamos el epitelio con el conectivo, claramente vemos que el tejido epitelial se ve como un compacto de células, una pegadita a la otra, por lo que explicamos las uniones intercelulares, mientras que en el tejido conectivo vemos que las células están más separadas entre ellas y que veo bastante espacio intercelular o matriz. Empecemos a analizar entonces ahora qué puedo encontrar en cada una de los dominios o áreas de la célula epitelial. Comencemos por el dominio apical o dominio libre. Una de las cosas que puedo encontrar en la parte libre o apical de la célula son lo que se conocen como pliegues. Cuando uno analiza la superficie celular, puedo encontrar pequeñas evaginaciones, como estoy viendo acá, de la membrana plasmática, que son resultado de ¿qué? Resultado de la exocitosis o endocitosis, que esta exocitosis y endocitosis muchas veces sirve para incorporar elementos dentro de la célula o excluir o sacar elementos desde dentro de la célula. Entonces la superficie celular se va a ver con ciertos pliegues. Entonces una de las cosas que puedo encontrar en este dominio libre o apical son estos pliegues resultados de la exo o endocitosis. Otra cosa que se puede llegar a encontrar en este dominio libre o apical son las denominadas microvellosidades, que las microvellosidades, como vemos en este gráfico, son evaginaciones o dedos que salen de la membrana plasmática que en su interior van a contener parte del citoesqueleto, principalmente fibras de actina, que van a hacer que estas microvellosidades sean permanentes y duras. Si veo esto mismo en una microscopía electrónica, lo voy a ver así. Esto será la superficie de la célula, donde esto que sale son estas microvellosidades y estas líneas en negro que veo dentro no es nada más y nada menos que las fibras de actina que acá están graficadas en verde. Esto visto en lo que es la microscopía óptica se ve de esta manera. Se ve como una superficie irregular o despulida que, como dijimos, no es nada más y nada menos que evaginaciones digitiformes, o sea, con forma de dedo, duras y permanentes. ¿Para qué sirven estas microvellosidades? Estas microvellosidades sirven para aumentar la superficie de intercambio o de contacto con el medio exterior. De esa manera, al tener la membrana plasmática plegada permanentemente, la capacidad o la superficie para poder intercambiar cosas con la luz del órgano o con la superficie de este órgano es mucho mayor. Esto se da mucho, por ejemplo, en el intestino delgado. El intestino delgado es el órgano encargado de la absorción de lo que uno ingiere. Entonces, gracias a que la superficie de intercambio, gracias a estas microvellosidades, es mucho más amplia, es un lugar propicio para poder intercambiar elementos entre la célula y el medio exterior o viceversa. Otra de las cosas que podemos llegar a encontrar en lo que sería la superficie libre o apical son los denominados estereocilios. Los estereocilios son prolongaciones bastante amplias de la membrana plasmática que dentro también tienen una organización citoarquitectural, pero que presenta ciertas bifurcaciones, ¿sí?, de estas mismas prolongaciones y son prolongaciones que no son móviles. Por eso, muchas veces en los libros actuales, en vez de llamarlos estereocilios, actualmente se los llama estereomicrovellosidades, o sea que serían microvellosidades más largas que se pueden llegar a dividir o fragmentar. Estos estereocilios son elementos que están asociados con la absorción de ciertos líquidos y están también involucrados en ciertos órganos sensitivos. Por ejemplo, lo puedo llegar a encontrar en el oído, haciendo que cuando el líquido pase y mueva estos
estereocilios o estereomicrovellosidades activen todo un sistema de impulso nervioso, dando lugar a cierta respuesta. En general, en el oído, por ejemplo, están asociados al equilibrio. Mientras tanto, también lo puedo llegar a encontrar, por ejemplo, en el epidídimo, a nivel del escroto, y va a estar asociado, por ejemplo, con el intercambio de líquido con el espermatozoide, haciendo que éste adquiera ciertas características, algo que ya vimos cuando analizamos la clase de fecundación. Entonces acá estamos viendo dos esquemas donde vemos las distintas ramificaciones que pueden tener estas estereomicrovellosidades, y acá estamos viendo también otro ejemplo donde se analiza mejor la célula y vemos que estas estereomicrovellosidades pueden tener movimiento no propio, sino por el líquido que las mueve, que está sobre la superficie del epitelio, y acá estamos viendo lo mismo en una imagen de microscopía óptica, donde vemos estas prolongaciones irregulares y vemos cómo se van ramificando. El último elemento que puedo llegar a encontrar sobre la superficie apical o libre de las células epiteliales son los cilios. Así que los cilios básicamente es lo mismo que el flagelo que habíamos analizado en su momento cuando se estudió espermatozoide, con la diferencia de que los cilios son múltiples en una célula, mientras que el flagelo era un único cilio en la célula. ¿Para qué sirven estas múltiples evaginaciones? Bueno, estas evaginaciones múltiples en su interior van a tener una organización de microtúbulos que van a permitir que tenga un movimiento propio. Entonces, acá sí, estas cilias van a poder batir, ¿sí? O van a poder mover. ¿Y para qué se van a mover estas cilias? Principalmente para movilizar estructuras que se apoyen sobre el epitelio. Entonces, por ejemplo, en la vía aérea existen muchísimas cilias ¿para qué? Para mover el mucus siempre en dirección hacia la orofaringe para que ese mucus pueda ser deglutido y eliminado a través del tracto digestivo. También, por ejemplo, estas cilias las puedo encontrar en las trompas uterinas o de falopio. ¿Para qué? Para movilizar a el embrión durante la primera semana de gestación en dirección hacia el útero, como vimos también en la clase de embriología. Si esto lo quiero analizar a nivel de microscopio óptico, lo vería de esta manera. Esto sería el tejido epitelial. Aquí estoy viendo el borde libre o apical y todas estas estructuras, ¿sí? Bastante largas y que en la imagen se ven como sólidas o duras, no son nada más y nada menos que las cilias que puede tener este epitelio, que recordemos que sirven para movilizar elementos o sustancias que se encuentren por sobre el epitelio. Una vez que ya analizamos qué puedo encontrar en la superficie libre o apical de las células, vamos a analizar qué puedo encontrar en el borde o dominio lateral de la célula. Acá lo que voy a encontrar son los famosos medios de unión, que ya estuvimos hablando que son importantes porque permiten que una célula quede pegadita a la otra. Existen diferentes medios de unión que los podemos clasificar inicialmente de dos maneras. Medios de unión que unen célula con célula y medios de unión que unen a la célula con la matriz extracelular. Comencemos con las uniones célula-célula. ¿Cuáles van a ser? Por un lado van a ser las uniones estrechas, uniones ocluyentes, o lo pueden encontrar como zónulas ocludes, que si bien siempre están en el dominio lateral, lo voy a encontrar en la parte lateral más apical, o sea, al lado, arriba. Si comienzo a descender en lo alto de la célula, luego voy a encontrar las uniones adherentes o zónulas adherens. Más hacia abajo voy a encontrar a los desmosomas y bien hacia abajo, siempre en la parte lateral, voy a encontrar a las uniones con hendidura. Todas estas permiten que una célula con la de al lado pueda estar adherida. Mientras tanto, en la parte basal voy a encontrar uniones que van a unir a la célula con lo que es la membrana basal. O sea, une a esta célula con este elemento que era la membrana basal. La imagen que estamos viendo aquí es una imagen de microscopía electrónica donde esto es la superficie de la célula, que en este caso vemos que tiene microvellosidades.
Y si analizo el límite entre una célula y la otra, que es este por donde está pasando el puntero, voy a ver que en la parte más superior encuentro a las zónulas oclúdenes o uniones estrechas, más hacia abajo a la zónula adherens o uniones adherentes y más hacia abajo a los desmosomas o en algunos casos los pueden encontrar como mácula adherens. Como vemos en estas imágenes, la complejidad molecular de estas estructuras varía entre un tipo de unión y el otro. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar para qué sirve cada uno de estos tipos de uniones. Bien, comencemos entonces a estudiar la utilidad de cada tipo de unión celular. Las zónulas oclúdenes o uniones estrechas lo que hacen es pegar una membrana plasmática con la membrana plasmática vecina y lo que hace es controlar el paso del agua y de los solutos entre las células. Cuando un elemento quiere ingresar por este sector, lo va a hacer en función de si la zónula occludens permite o no ese paso. Entonces, dependiendo la fuerza de unión que tenga en este punto, algunos elementos podrán atravesar el espacio entre las células y otros no lo podrán hacer. Mientras tanto, las células adherentes lo que van a hacer es permitir que las células y el tejido epitelial mantengan su forma y que la fuerza se transmita a lo largo de todo el epitelio. O sea que las zónulas adherens o uniones adherentes no es que van a estar regulando el paso de sustancias entre las células como lo hacía la unión estrecha, sino que lo que van a hacer es una cuestión mecánica, une esta célula con esta, hace que no se alejen. Con respecto a los desmosomas, es el elemento que permite la integridad del tejido, la cohesión e integridad celular organizando el citoesqueleto. Y también puede funcionar como barrera. ¿Qué es esto? Es un medio de unión extremadamente fuerte, que es el verdadero medio de unión que impide que una célula se despegue de la otra y hace que entonces el tejido epitelial se comporte de una manera compacta. Luego tenemos las uniones con hendidura, que las uniones con hendidura, que también la pueden encontrar como unión nexo o unión gap, es un medio de unión que no es que hace que la célula quede pegada, ¿sí?, o cercana una con otra, sino que más bien lo que hace es comunicar una célula con la otra. Es una especie de tubo que comunica el citoplasma de una célula con el citoplasma de otra célula. De esa forma, las células entre ellas pueden compartir distintos elementos. Por último, tenemos los medios de unión entre la célula y la matriz, que acá existen dos tipos, está el hemidesmosoma y la unión célula-matriz por actina, que nosotros vamos a nombrarlo de manera unánime como hemidesmosoma, y vamos a decir que son elementos que permiten unir o fijar al epitelio con la membrana basal que queda debajo. Si analizamos ahora los gráficos, vamos a ver que la estructura molecular varía entre un medio de unión y el otro y van siendo cada vez más complejos, ¿sí? Los medios de unión de tipo uniones estrechas son pequeñas proteínas que anclan una membrana plasmática con la otra, mientras que la unión adherente y el desmosoma y el hemidesmosoma involucran parte del citoesqueleto de la célula y tiene proteínas que son transmembrana, que van desde una célula a la otra. Nosotros no vamos a incursionar en la estructura molecular, pero sí tenemos que saber que son bastante complejas en su accionar. Lo importante de todo esto es saber principalmente la función que cumple cada medio de unión. Entonces, las uniones estrechas son barreras que seleccionan qué cosas pueden atravesar o no el espacio intercelular, mientras que las uniones adherentes y los desmosomas son uniones mecánicas, dejan pegada una célula con la otra, y las uniones con hendidura lo que hacen es permitir la comunicación o compartirse elementos entre una célula y la otra. Mientras que las uniones célula-matriz unen a las células epiteliales con la matriz extracelular, principalmente con la membrana basal. Siguiendo con esta cuestión de los medios de unión, casi todos ellos están compuestos por distintos elementos como por ejemplo las citoqueratinas y las moléculas CAM. Las citoqueratinas, ¿qué son? Son elementos del citoesqueleto de la célula, como están graficados acá,
que están asociados a estos medios de unión. O sea que principalmente van a estar presentes en los desmosomas y las zonulas adherens. Y a su vez yo les había dicho que había proteínas transmembranas que iban desde una célula a la otra o que se asociaban en la parte extracelular, que estas proteínas también, obviamente asociadas a los medios de unión, se denominan moléculas de adhesión intracelular o se las abrevia como CAM. Entonces, dentro de estos medios de unión tengo algunas moléculas importantes que son las citoqueratinas y las moléculas tipo CAM. ¿Por qué son importantes estos dos tipos de moléculas y por qué las nombramos? Que existen, por ejemplo, muchas citoqueratinas que cada una de ellas está presente, por ejemplo, en ciertos epitelios y no en todos. Esto es muy importante porque cuando uno estudia un tejido donde a veces sospecha un tumor, estas citoqueratinas deben ser analizadas a través de lo que se denominan las inmunohistoquímicas, algo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, por ejemplo, estamos viendo cómo se marca la citoqueratina en un epitelio y acá estamos viendo otra imagen de cómo se marcan las moléculas de tipo CAM. Entonces, cuando uno está analizando un tejido que está anómalo por X motivo, el hecho de poder estudiar las citoqueratinas o las moléculas de tipo CAM me permite identificar que en estas células hay medios de unión, algo que es muy propio del tejido epitelial. Entonces, estas imágenes son imágenes de inmunohistoquímica para citoqueratinas o moléculas CAM, estudios que se utilizan entonces para estudiar principalmente tumores. Una vez que ya analizamos qué elementos puedo encontrar en el dominio apical o libre de la célula, qué elementos puedo encontrar en el dominio lateral, lo que tenemos que hacer ahora es estudiar qué puedo encontrar en lo que es el dominio basal o base de las células. Acá lo que estamos viendo en esta imagen es un conjunto de células epiteliales formando un epitelio que está apoyándose sobre esto gris que es la membrana basal. Si hacemos una analogía con una construcción, vamos a decir que la membrana basal es la base o cimiento de una casa, mientras que las células epiteliales son ¿qué cosa? Los ladrillos de la casa. Es lógico entender que si yo quiero hacer una construcción no voy a apoyar el ladrillo directamente sobre el suelo porque si hago eso, ¿qué va a pasar? La pared se va a caer, los ladrillos van a quedar no alineados, todo desorganizado y obviamente esa pared no va a tener un buen fin. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Las células epiteliales para poder organizarse y estar bien armadas necesitan tener una base o un cimiento que es la membrana basal. Veamos ahora la imagen que tenemos más hacia la izquierda. En esta imagen que estamos viendo, en celeste veo una célula epitelial y al lado otras dos células epiteliales. Entre ellas están unidas a través de los medios de unión por su dominio lateral, mientras que en su dominio apical, en este caso, me está graficando, por ejemplo, microvellosidades con el citoesqueleto dentro. Hacia el dominio basal, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar a los hemidesmosomas que me permitían unir a la célula con la matriz extracelular, que es lo que tenemos que analizar en esta parte. Varias veces a lo largo de la clase dijimos que el epitelio apoya sobre una membrana basal. ¿Pero qué es la membrana basal? La membrana basal es un conjunto de proteínas alargadas, que las llamamos fibras, que forman entonces este cimiento o base para el epitelio. Entonces acá aparece un nuevo concepto, que es el de fibras. ¿Qué es una fibra en histología? En histología la palabra fibra hace referencia a algo alargado. Entonces acá voy a tener proteínas fibrilares, o sea, proteínas alargadas. Esas proteínas alargadas son de varios tipos. Por ejemplo, voy a encontrar al colágeno de tipo 4, voy a encontrar al colágeno de tipo 7, voy a encontrar al colágeno de tipo 1 y colágeno de tipo 3 y fibras elásticas. También voy a encontrar, por ejemplo, otra fibra alargada como el ácido hialurónico y también otras proteínas que no son fibrilares, sino que tienen forma de pelotita, forma de globo o proteínas globulares como los proteoglucanos.
Todos estos elementos lo que van a hacer es organizarse y enredarse entre ellos para formar esta membrana basal. Esta membrana basal a su vez está subdividida en láminas, una lámina basal y una lámina fibroreticular. La lámina basal a su vez se subdivide en una lámina rara y en una lámina densa. La lámina rara es la parte que queda más pegadita a las células epiteliales y ahí voy a encontrar a los proteoglucanos y, por ejemplo, a fibras de actina, que son las que están pegándose ¿a quién? A los hemidesmosomas. Estas fibras de actina y también de laminina lo que van a hacer es enganchar a la célula epitelial con las fibras de colágeno de tipo 4. Estas fibras de colágeno de tipo 4 son las que cierran la lámina basal. Por debajo de esta lámina basal voy a encontrar entonces un conjunto de proteínas entrelazadas entre ellas que van a ser, como dijimos, las proteínas de colágeno de tipo 7, las fibras elásticas, parte del ácido hialurónico, fibra de colágeno de tipo 1 y tipo 3, formando lo que se denomina como la lámina fibroreticular. ¿Por qué fibroreticular? Fibro de fibras, porque están compuestas por fibras, y reticular porque forman una malla o un reticulado cuando uno lo mira al microscopio electrónico, no al óptico, porque esto no, por supuesto, no se llega a ver porque es algo muy pequeño. Entonces acá aparece un gran problema que es la confusión de términos. Vamos a intentar aclararlo. La membrana basal está compuesta por dos láminas, la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal está compuesta por otras dos láminas, una que es rara y otra que es densa, mientras que la lámina reticular o fibroreticular está compuesta por fibras que se entrelazan formando una masa o red. Muchas veces en el libro se habla de membrana basal y lámina basal. Se salta entre estos dos elementos. Si bien aclaramos que son cosas diferentes, para nosotros en kinesiología el término membrana basal y lámina basal vamos, entre comillas, a tomarlo como sinónimos. Igualmente siempre es mejor hablar de membrana basal y no tanto lámina. Ahora bien, esta membrana basal, ¿para qué sirve? Bueno, ya dijimos que es la base para que se pueda formar el epitelio por arriba, pero tiene otras funciones. Una es la adhesión estructural. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos que debajo del epitelio, ¿qué voy a encontrar? El tejido conectivo, que acá no está dibujado. Y entonces la membrana basal, ¿qué hace? Pega o adhiere al tejido epitelial con el tejido conectivo que está debajo. Compartimentación, ¿qué quiere decir? Que la membrana basal me divide o me compartimentaliza, me dice, bueno, de aquí para arriba será epitelio, de aquí para abajo será tejido conectivo. ¿Sí? Me compartimentaliza, me divide en compartimientos, epitelial y conectivo. Filtración, ¿por qué? Porque va a haber elementos que van a querer ir de un compartimiento al otro, de un tejido al otro en ambas direcciones. Y esas moléculas que quieren ir de un tejido al otro no tienen un paso libre, sino que la membrana basal filtra o selecciona qué cosas van a atravesar hacia un lado o hacia el otro. Armazonística, ¿a qué se refiere con armazonística? Arma un tejido, en este caso arma el tejido epitelial, permite que el tejido epitelial quede correctamente organizado. Regulación y señalización. Estas son cuestiones más moleculares que también tienen que ver con la filtración. Hay moléculas que del epitelio irán al conectivo o principalmente del conectivo al epitelio para regular el crecimiento y las cuestiones más moleculares. Y bueno, la membrana basal también actuará como filtro de esos factores que quieran ir de un lado al otro. Lo que estamos viendo acá es la importancia de que el epitelio, a través de su membrana basal, quede adherido al tejido conectivo. ¿Por qué? Porque como dijimos en un principio, el tejido epitelial es un tejido avascular, o sea que no tiene vasos sanguíneos. Si no tiene vasos sanguíneos, la pregunta es, bueno, ¿cómo se nutre entonces? Lo hace a través de una difusión. ¿Qué quiere decir esto? El tejido epitelial contiene vasos sanguíneos, que estos vasos sanguíneos llegan hasta las cercanías de la membrana basal y por aquí van a salir los distintos elementos que van a disfundir a través de la membrana basal, la cual actuará como filtro seleccionando qué cosas pasan y qué no,
y lo que sea necesario va a llegar al tejido epitelial para poder nutrirlo, para darle el oxígeno, la glucosa y todo lo que necesite. Entonces, básicamente, siguiendo con el ejemplo de la casa, vamos a decir que la membrana basal es la que va a permitir la difusión, en este caso, de agua, por ejemplo, para que suba a través de la pared. Bueno, y en este caso nos da humedad, que no es lo que queremos en una casa, pero bueno, en un epitelio sí queremos que haga una difusión, ¿sí? Y que a través del cimiento de la membrana basal esos elementos suban y embeban a mis células epiteliales, como acá se están embebiendo, por ejemplo, los ladrillos. Entonces, es importante esta cuestión de la difusión de nutrientes. Bien, hasta aquí lo que hemos hecho es estudiar cuáles son los componentes del tejido epitelial. Estudiamos que tiene células que son todas iguales, que tienen un dominio que es apical, un dominio lateral y un dominio basal, y estudiamos que hay un elemento extracelular, ¿sí? Que principalmente es la membrana basal y muy poco espacio entre las células, donde ahí solo voy a contener un poco de agua. Una vez que ya estudié al tejido epitelial en sus componentes, lo que vamos a hacer es clasificar a este tejido epitelial. Bien, ¿cómo se clasifica el tejido epitelial? Inicialmente se lo clasifica en dos. Por un lado tengo el epitelio de revestimiento, que es el que reviste superficies y tapiza cavidades, y un epitelio glandular, que es el que, valga la redundancia, forma las glándulas. Inicialmente todos los epitelios nacen iguales, ¿sí? Como células una al lado de la otra. Y esto es lo que conocemos como epitelio de revestimiento porque reviste o tapiza una superficie o cavidad. Ahora, un grupo de estas células, como por ejemplo las que estamos viendo aquí marcadas en amarillo, comienzan a tener la capacidad de fabricar alguna sustancia y poder sacarla de las células. Eso es una glándula. Entonces, una glándula es un tejido epitelial o incluso una única célula epitelial que tiene la capacidad de fabricar algún elemento y que ese elemento sea exteriorizado de la célula. Entonces acá empiezan a haber varios ejemplos. Por ejemplo, células que quedan inmersas en medio de un tejido de revestimiento, pero que tienen la capacidad de secretar o fabricar algún elemento. También tenemos otra posibilidad en la cual un grupo de células va creciendo y va enterrándose en el tejido conectivo y forma una invaginación con una abertura a la superficie, formando, por ejemplo, una glándula, en este caso exócrina, ¿sí? Una glándula que en este caso tiene comunicación con el epitelio de revestimiento. Esto será epitelio de revestimiento, mientras que esto ahora será epitelio glandular. E incluso tenemos muchas veces casos en los cuales las células pierden contacto con este epitelio de revestimiento y también forman un epitelio glandular, que esto lo vamos a volver a ver en unas filminas que vienen a continuación. Entonces, inicialmente, epitelio de revestimiento, revisten o tapizan superficies o cavidades, y glándulas que van a ser entonces células epiteliales conectadas o no con el epitelio de revestimiento que tienen la capacidad de fabricar algún elemento y sacarlo de la célula. Comencemos ahora a subclasificar al epitelio de revestimiento. Para subclasificar al epitelio de revestimiento, lo primero que tengo que hacer es contar cuántas capas o hileras de célula tengo. Si tengo una sola capa o una sola hilera de células, eso va a ser un epitelio simple o monoestratificado. En cambio, si tengo más de una hilera o más de una capa de células, eso va a ser un epitelio estratificado, o en algunos libros lo pueden encontrar como epitelio de sustitución. Este es un término que acá sí no se usa. Entonces, lo primero que hago, ¿tiene una capa o más de una? Si es una es simple, si es más de una, estratificado. Una vez que ya vi si tiene una o varias capas, lo que voy a hacer es ir a ver la forma que tiene las células. En un epitelio simple, voy a ver si la célula tiene una forma aplanada, cúbica, cilíndrica o, como vamos a ver más adelante, pseudoestratificado sensorial o mioepitelial. En general, la clasificación se queda acá, en plano, cúbico o cilíndrico, y en algunos casos pseudoestratificado. Estas son cuestiones más exquisitas de la clasificación. Ahora, ¿qué pasa con el epitelio estratificado?
En el epitelio estratificado también tengo que ver qué forma tienen las células. Pero claro, acá me encuentro con un problema, que las células a lo largo de las distintas hileras que puede tener este epitelio, tiene distintas formas. Entonces, ¿qué hilera tengo que ir a mirar? Tengo que ir a mirar la hilera que está más arriba de todo, o sea, la capa más superficial de células epiteliales. Entonces ahí veré si tiene una forma plana, cúbica, cilíndrica o, en algunos casos, una forma que sería una excepción, que es el urotelio, que lo vamos a analizar en un ratito. Y a su vez en el plano tendré que ver si arriba tiene o no una capa de proteína. En caso que la tenga será queratinizado, en caso que no lo tenga será no queratinizado. Ahora, todo esto que parece bastante complejo, vamos a ponerlo en imágenes y vamos a ver que es bastante sencillo. Bien, comencemos entonces con los epitelios simples. En estas imágenes, ¿qué vemos? Vemos en rosado las células epiteliales, en amarillo estoy viendo la membrana basal y en celeste estoy viendo el tejido conectivo. Entonces, acá tengo un epitelio que tiene una sola hilera de células y que sus células son chatas. Esto será un epitelio simple, plano. En este caso, también tengo una sola hilera, donde ahora las células tienen una forma cúbica. Entonces será un epitelio simple cúbico. Y en este caso, también veo una sola hilera de células, pero que tiene una forma más de tubo, una forma más cilíndrica. Será un epitelio simple cilíndrico. En estos casos, lo que estamos viendo es que ahora tengo más de una hilera de células, que lo puedo notar en todos los ejemplos. Entonces, como tengo más de una hilera de células, en todos ellos el epitelio va a ser de tipo estratificado, porque tiene varios estratos. Dijimos que para hacer la clasificación, en los estratificados tengo que ir hacia arriba de todo y arriba de todo ver qué forma tienen las células. En este caso será un epitelio estratificado plano. En este caso de aquí abajo será un epitelio estratificado, pero como las de arriba de todos son cúbicas, será estratificado cúbico. Cuando veo que tiene solo dos hileras de célula, le puedo llegar a decir biestratificado. Pero decirle biestratificado o estratificado está bien en los dos casos. Lo importante es que quede claro que hay más de una hilera y que la de arriba de todo en este caso es cúbico. En esta imagen que estamos viendo acá, ¿cómo es el epitelio? Es un epitelio estratificado cilíndrico. Y en este último ejemplo que estamos viendo aquí, veo que también es estratificado, que en los estratificados siempre lo que ocurre es que las células de abajo suelen ser cúbicas o cilíndricas y a medida que van subiendo se van achatando, se van aplanando. Y cuando el epitelio es muy alto, las células planas de la superficie tienen la capacidad de fabricar queratina, que es una proteína que da mucha protección al epitelio, que en el caso del ser humano únicamente lo encontramos en la piel. Entonces acá tenemos que decir que este es un epitelio estratificado plano de tipo queratinizado. Recordemos que los epitelios dentro de sus funciones dan protección. Entonces, cuanto más alto sea un epitelio, ese órgano en el cual se encuentran es un órgano que necesita más protección. Por ejemplo, no sé, el interior del estómago tiene un epitelio que es plano, cúbico tirando a cilíndrico, o sea que no necesita mucha protección. ¿Por qué? Porque es un epitelio más, digamos, su función no es generar una barrera de protección, la del estómago. Ya veremos cuál es en su momento. Pero yo veo que es un epitelio bajito, por lo tanto no necesito tanta protección. Distinto es en la piel, que yo necesito protegerme de los elementos externos, por eso ahí voy a tener que tener un epitelio que sea más alto e incluso que tenga una cubierta proteica. Dentro de la clasificación también había un epitelio que se denominaba pseudoestratificado. Pseudo quiere decir casi o falso. Entonces un epitelio pseudoestratificado, ¿qué es? Es un epitelio falsamente estratificado. ¿Y cómo sería este epitelio? Bueno, acá estamos viendo células epiteliales, en amarillo la membrana basal y en celeste el tejido conectivo. Aquí lo que ocurre es que las células que forman parte de mi epitelio, todas están tocando la membrana basal, o sea, todas están en la base. Todas las células tocan la membrana basal. Pero ¿qué ocurre? Hay algunas células que son más altas y otras que son más bajas.
si lo comparo, por ejemplo, con personas, si yo pongo una persona al lado de la otra, algunas serán más altas y otras serán más bajas, pero todas van a estar tocando el suelo. Ahora bien, si yo lo que hago ahora es una imagen donde corto la parte del cuerpo y solo voy a analizar digamos, la parte del cráneo y la cabeza, voy a ver qué cosa. Voy a ver que las cabezas están a distintas alturas. Vamos a hacer de cuenta que las cabezas que son los núcleos celulares. Entonces yo cuando veo los núcleos celulares, voy a ver que tengo núcleos en distintos niveles. Entonces cuando uno mira eso dice, bueno, hay distintos estratos de núcleos. Pero esos núcleos pertenecen a células que las células están todas en un mismo nivel. Entonces, técnicamente el epitelio pseudoestratificado es un epitelio simple en el cual las células pueden ser más altas o más bajas y eso hace confundir el nivel de los núcleos, haciendo creer que los núcleos están en distintos estratos cuando en realidad no lo están. Por eso se lo denomina pseudoestratificado, falso estratificado. El otro epitelio, que también formaba una excepción a la regla que estábamos hablando, es el urotelio o epitelio de transición. ¿Por qué se lo llama urotelio? Bueno, porque está en la vía urinaria. ¿Y por qué se lo llama de transición? Porque es un epitelio que transita entre dos estados. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar una vejiga, como estamos viendo aquí. Cuando la vejiga está vacía o relajada, el epitelio es como el que estamos viendo en este caso, donde voy a encontrar varios estratos, ¿sí? O sea, va a ser un epitelio estratificado, y las células de la superficie van a tener esta convexidad, que muchas veces se lo llama una superficie en paraguas o en teja colonial. Ahora bien, cuando este órgano se llena de orina y la vejiga se distiende, lo que ocurre es que la orina empieza a generar presión sobre la superficie epitelial y hace entonces que este epitelio, entre comillas, se aplaste, haciendo que de tener un epitelio bien estratificado, ahora llegue a tener entre 3 y 4 hileras nada más de células. O sea que la estratificación baja de nivel y lo que ocurre es que las células, al ser, digamos las células de las superficies, al ser presionadas por la orina, empiezan a ser células planas y ya no tienen este aspecto de teja colonial o de paraguas. Por tanto, transita entre este estado de relajación y este estado de distensión. Por eso se lo llama epitelio de transición o de urotelio, que urotelio nos recuerda en qué lugar voy a encontrar este tipo de tejido epitelial. Veamos ahora todo esto en imágenes reales de microscopía. Acá abajo vamos a tener entonces el esquema para orientarnos. Acá lo que estamos viendo es un epitelio que es simple, porque veo una sola hilera de células y veo que son células aplanadas, alargadas, chatas. Esto será un epitelio, entonces, simple, plano. En este ejemplo también vuelvo a ver que tengo una sola hilera de células, por tanto será simple. Si veo la forma, en este caso es células cuboidales, cúbicas, entonces será un epitelio simple, cúbico. Esta imagen, que ya la habíamos visto en unas filminas anteriores, vemos que también tengo una sola hilera de células, por lo tanto también sigue siendo simple, pero ahora miren qué altas son estas células, qué cilíndricas. Entonces en este caso será un epitelio simple, cilíndrico. Acá capaz puede complejizar la imagen, pero imagínense que esto es una estructura tubular que fue cortada de manera transversal. Al tener una luz, ese tubo está revestido por un epitelio, que si lo analizo, es un epitelio que tiene una sola hilera de células, que en este caso también son cúbicas, entonces será un epitelio cúbico simple. Entonces veo estas dos estructuras con luces. Acá, ¿qué veo? Acá veo que ya no hay una sola hilera de células, sino que tengo varias hileras. Esto transforma a este epitelio en un epitelio de tipo estratificado. Y en el estratificado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la superficie de ese epitelio, ver qué forma tenía la célula, que en este caso, ¿qué forma tiene? Tiene forma plana, entonces este epitelio lo clasifico como epitelio estratificado
de tipo plano. Algo importante que se ve en esta imagen es este manchón que está ahí marcando el puntero, que este manchón, ¿qué es? Si uno lo analiza, dice, bueno, yo acá veo una célula, pero entre comillas, el núcleo está raro. ¿Por qué? Porque en realidad eso no es el núcleo. En realidad lo que estamos viendo acá es una mitosis, ¿m? Que probablemente esto sea una etapa de metafase o anafase, en donde los cromosomas están alineados en el ecuador y se están separando. Comparen esto con, por ejemplo, esto de acá al costado. Acá sí veo un núcleo con su nucleolo. Acá no lo veo, acá veo una mitosis. Y algo súper importante es que las mitosis siempre tienen que estar ¿en dónde? En la región basal del epitelio. Porque la región basal del epitelio es la capa germinativa del epitelio. ¿Qué quiere decir esto? Que las células germinan en esta parte basal, o sea que hacen la mitosis en esta parte basal, y una vez que hicieron la mitosis empiezan a ascender a lo largo de todo el epitelio. No es normal encontrar una mitosis en las regiones de acá arriba, sino que las debo encontrar aquí abajo. Por eso es que a los epitelios estratificados, como habíamos dicho en la clasificación, a veces se les dice epitelio de sustitución. ¿Por qué? Porque van sustituyendo o recambiando sus capas. Siguiendo con el análisis de imágenes histológicas, acá que estamos viendo. Estamos viendo un epitelio que también es estratificado, que tiene varios estratos, que cuando uno lo analiza dice, bueno, todo esto es epitelio. Está bien, está perfecto. Pero acá, donde está el puntero, no veo células, porque acá no hay una celularidad. Esto que estoy viendo acá, que son proteínas, que es la queratina. Entonces yo veo que esta es la base del epitelio, que veo que llega hasta acá. Entonces voy a decir, bueno, este es un epitelio estratificado, plano, que arriba tiene ¿qué cosa? Queratina. Entonces epitelio estratificado, plano, queratinizado. Esto es bien característico de la piel. Y ustedes seguramente estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué no termina prolijito, ¿sí? En esta región donde pasa el puntero como en las imágenes anteriores? Bueno, porque cuando el epitelio es muy alto, lo que se produce son lo que se conocen como papilas de tejido conectivo, sí que recordemos en todas las imágenes debajo del epitelio siempre veíamos el conectivo, que estas papilas lo que hacen es ser dedos que se entierran dentro del epitelio para que para acercarles los nutrientes a la capa que están más hacia arriba. Porque obviamente si el nutriente tiene que difundir de aquí hasta aquí, se va a gastar rápidamente y las células de acá arriba se van a quedar sin nutrientes. En cambio, si tiene que recorrer el nutriente de aquí hasta aquí, le va a llegar más elementos a este sector del epitelio. Entonces, estos dedos de tejido conectivo se denominan papilas, mientras que lo que me queda entre papila y papila, ¿sí?, que será de tejido epitelial, se denomina cresta. Sigamos con ejemplos histológicos. Acá que estoy viendo, bueno, veo un epitelio de varios estratos, estamos de acuerdo, y veo que en la superficie sus células tienen una convexidad, que parecen paraguas o tejas coloniales. Este es el epitelio de transición o urotelio que estará en un estado relajado, ¿sí? Porque acá no veo las células aplastadas. Esta imagen, seguimos analizando, veo que tengo varios estratos, entonces vamos a decir que este es un epitelio estratificado y las células de arriba de todo veo que tienen una forma cilíndrica. Entonces, este epitelio será estratificado cilíndrico. Pero si sigo analizando la imagen, veo que en la superficie apical veo estos elementos que son cilios. Entonces vamos a decir que este epitelio es un epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado. Seguimos analizando imágenes. Ahora se complejiza un poco, porque acá ¿qué veo? Acá veo un epitelio donde veo núcleos que están a distintas alturas, pero que están desprolijas en sus alturas. No es que veo líneas celulares, sino es que veo líneas nucleares. Sí veo acá núcleos que más o menos están en cierto estrato, pero acá ven que es como que hace un zigzag el nivel celular, el nivel nuclear.
Entonces, este epitelio es el que habíamos denominado como epitelio pseudoestratificado. Acá todas las células estarán tocando la membrana basal, nada más que algunas serán más altas, como estas, y otros serán más bajos. Al ser las más altas de tipo cilíndricas, vamos a decir que este es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con cilias o ciliado. Bien, veamos este. Este es bastante sencillo. ¿Cuántas capas tengo? Más de una. Por tanto, es un epitelio estratificado. ¿Cómo son las células de arriba? Planas. Entonces, este será un epitelio estratificado plano. Cuando no tiene queratina, se le puede decir epitelio estratificado plano no queratinizado. O directamente no decir nada y se sobreentiende que no tiene queratina. Acá se ve muy bien que el epitelio es esto que marca el puntero, mientras que esto de acá abajo es tejido conectivo. Seguimos. Veamos este epitelio. Este epitelio, la imagen empieza a complejizarse un poquitito más. El epitelio va de aquí hasta aquí, mientras que lo que está aquí abajo es el tejido conectivo. ¿Cómo me doy cuenta que es conectivo? Porque las células no están compactas una al ladito de la otra, sino que acá hay mucha matriz. Vuelvo a mi epitelio. En este epitelio pareciera que hay varias capas, pero ¿cuántas puedo contar? Una, dos, tres a lo sumo. Y veo que las células en la superficie son células que no son planas del todo, que tienen cierta convexidad. Esto me hace acordar mucho al urotelio, pero en este caso un urotelio donde va a estar no relajado, sino distendido. O sea que acá voy a tener presión que me va a estar aplastando a mi urotelio o epitelio de transición. Aquí estoy viendo otra imagen donde las flechas están marcando distintas células epiteliales. Esto es un vaso sanguíneo, ya lo vamos a estudiar más adelante, pero fíjense que acá las células epiteliales forman un epitelio revistiendo esta luz. Acá tengo otra luz con células revistiendo esa luz y acá tengo otra luz revistiéndola. Todos estos son vasos sanguíneos que ya aprenderemos más adelante cómo se denominan, pero veo que en toda su epitelio es el mismo. Es un epitelio que es simple porque tiene una sola capa y que sus células predominantemente son planas. Entonces va a ser un epitelio plano simple. Al epitelio plano simple de los vasos sanguíneos, como los que estamos viendo acá, se los denomina endotelio. Endotelio. Ya lo estudiaremos cuando lleguemos a vasos sanguíneos. Acá también estamos viendo ahora estructuras tubulares cortadas de forma transversal, donde veo un epitelio, que es un epitelio simple, donde sus células son cilíndricas, entonces acá será un epitelio simple cilíndrico. Lo mismo que aquí o aquí. Obviamente el corte hace que muchas veces no se vea de manera transversal perfecta, sino que a veces se ve medio oblicuo, como por ejemplo en este caso o más en este. Seguimos con más ejemplos. En este caso veo que el epitelio va de aquí hasta aquí arriba, entonces voy a decir, bueno, que esto es un epitelio estratificado, que acá finalizan las células, esto será un epitelio estratificado plano, y arriba tendré queratina, epitelio estratificado, plano, queratinizado. Y acá abajo miren qué lindo se ve el tejido conectivo. Más ejemplos. Esto será entonces un epitelio pseudoestratificado, porque veo núcleos desorganizados a distinto nivel, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Acá lo que estamos viendo es una tinción tricrómica. Fíjense que en el tejido conectivo veo fibras de colágeno teñidas de azul. Bien, volvemos. Esta imagen que es más de un estrato, o sea, epitelio estratificado, y las células de arriba como son planas. Epitelio estratificado, plano. Y lo que me está marcando la flecha que es una hermosa mitosis que está siempre en la parte basal de mi epitelio. Una mitosis normal. Acá también pareciera que es una metafase ya casi anafase.
Bien, hasta acá fuimos nombrando todo lo que podíamos clasificar respecto del epitelio de revestimiento, pero en ningún momento les mostré la membrana basal. ¿Por qué? Porque la membrana basal no se ve con microscopía óptica con hematocilina y eosina, que fueron prácticamente todas las imágenes que les mostré. Hay muy pocos ejemplos en el cual la membrana basal es tan gruesa que con hematocilina y eosina se ve, como en esta imagen, que prácticamente es la tráquea y los bronquios. Acá veo un epitelio que no es la imagen más linda para clasificar, sí, pero es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, que todo este epitelio apoya sobre esta banda proteica que estoy viendo acá, que recordemos que la membrana basal no tiene células, sino proteínas únicamente, que al ser tan gruesa sí se logra ver con la hematocilina y eosina, y esto será la membrana basal. Pero este es el único caso donde puedo ver una membrana basal tan gruesa. Si recuerdan las imágenes anteriores, no se veía. ¿Y qué pasa si yo necesito ver la membrana basal? Necesito ver la membrana basal exclusivamente, se pueden utilizar tinciones muy particulares. Si recordamos de la clase anterior, había una tinción que era la tinción del PAS o el ácido periódico de Schiff, que se pegaba a los glúcidos. Bueno, dentro de las fibras que forman parte de la membrana basal, las fibras reticulares tienen gran cantidad de glúcidos. Eso hace que cuando uno coloca la tinción del PAS, podamos ver una línea, como la que está marcando acá la flecha y el puntero, que divide al tejido epitelial del tejido conectivo. Esta línea no es nada más y nada menos que nuestra membrana basal teñida con la técnica del PAS. También, de la clase anterior, habíamos estudiado que los hidratos de carbono glúcidos se veían muy bien con las impregnaciones. Lo que estamos viendo acá es una impregnación en el cual lo que marca la flecha, que es una estructura más oscura, más negra, es la membrana basal, que eso ya habíamos estudiado que se ve negro porque las sales no dejan pasar la luz y por eso se ve de forma oscura. Aquí arriba estará el epitelio, ¿sí? Que será también estratificado bien planito, y acá abajo estará el tejido conectivo, que fíjense, ve un vaso sanguíneo en medio del conectivo. Bien, vamos a aclarar algunos conceptos. Acá entonces tengo a mi tejido epitelial con todas sus células que están apoyando sobre la membrana basal. La membrana basal no es lo mismo que la capa basal o capa germinativa. La capa basal o capa germinativa es la primera hilera de células, que es la que contacta con la membrana basal, que recordemos la membrana basal no eran células sino proteínas, y esta capa basal de células es la que realiza la mitosis, como vimos en los dos ejemplos que nombramos, que por eso a esta capa basal a veces se la puede llamar capa germinativa. Entonces, el epitelio va de aquí hasta aquí, todo. Y el epitelio involucra ¿qué cosa? Involucra a la membrana basal, que en este caso no la veo porque no hay una tinción especial para verla, pero que va a estar en la interfaz o el límite entre el epitelio y el conectivo. Y la primera hilera de células, que acá se ve bastante bien, bastante compacta, va a ser la capa basal o capa germinativa. Capa basal hace referencia a que está en contacto con la membrana basal. Capa germinativa hace referencia a que acá se producen las mitosis. Siguiendo con este concepto de que las mitosis se tienen que producir en la capa basal o germinativa, analicemos esta imagen. Acá que veo, veo un epitelio estratificado, plano. De aquí a aquí será el epitelio y acá abajo estará el conectivo. O sea que la membrana basal se ubicará en esta región, no la veo porque no está la tinción exclusiva para verla, pero sí sé que en esta región es donde se deberían dar las mitosis. Pero fíjense que las flechas rojas me están marcando mitosis que no se están produciendo en la capa basal o germinativa. Estas mitosis son anómalas porque se dan en las capas superiores. Esto ya es patológico y son los primeros pasos para que se instaure una patología como el cáncer. Veamos esto un poquitito más en profundidad
para poder adentrarnos en cuestiones de la patología. Acá lo que estoy viendo es un epitelio normal, ¿sí? Que tiene una estructura de tipo simple cúbica. Entonces, por ejemplo, acá marco un epitelio simple cúbico, acá yo estoy graficándole, por ejemplo, un epitelio estratificado plano normal. Inicialmente, este epitelio lo que puede empezar a hacer cuando tiene alguna afección, alguna mutación, es empezar a crecer de manera anómala. Que crezca no quiere decir que sus células independientes sean anormales, sino que acá creció cuando no debería haberlo hecho. Eso se llama hiperplasia. Hiperplasia es que aumenta el número de células. Entonces fíjense que acá el epitelio se hizo más alto que en este caso. Las células acá son normales, independiente una de la otra, pero aumentó el espesor. O sea, hay más células de las que tiene que haber. Eso es hiperplasia. Luego, el próximo paso que se puede dar es la displasia. ¿Qué quiere decir displasia? Que las células independientes una de otras son normales, pero que la organización en el tejido está alterada, que es un poco lo que habíamos visto en el anterior. Yo acá veo un epitelio estratificado, plano, pero ¿qué veo? Veo que hay mitosis que no están ubicadas donde tienen que estar ubicadas. O sea, las células independientes son normales, pero está mal ordenado el tejido. Cuando este tejido está desordenado, el próximo paso que puede hacer es que sus células ya sean anómalas y aberrantes y que esas aberraciones o esas alteraciones se queden dentro del epitelio y eso se llama carcinoma in situ. O sea, un cáncer in situ, o sea, dentro del epitelio y que no se mueve de ahí. Entonces, por ejemplo, acá vemos una mitosis totalmente aberrante, acá vemos crecimientos que no deberían darse. Fíjense lo desprolijo que es este epitelio comparado con este de aquí. Entonces, eso es un carcinoma in situ. Dicho de una manera, entre comillas, vulgar, es un cáncer que no se mueve del epitelio. Ahora, el próximo paso que se puede dar es que este epitelio anómalo rompa la membrana basal y empieza a crecer por debajo, empieza a crecer en el tejido conectivo. Y recordemos que el epitelio no tiene vasos sanguíneos, el tejido conectivo sí. Entonces, cuando ya tengo un cáncer invasor, es porque invade a quién? Invade al tejido conectivo que está debajo y cuando lo invade puede ingresar al torrente sanguíneo, que es una autopista que le permite a este cáncer dirigirse a cualquier parte del cuerpo y hacer lo que se denomina o se conoce como metástasis. Entonces, fíjense la importancia de conocer este tejido y cómo es normalmente para después entender cómo puede ir cambiando y de esa manera generar una patología tan frecuente como el cáncer. En relación a esto, vamos a decir que el 90% de todos los tipos de cáncer proceden del tejido epitelial y son considerados por los expertos como los de peor pronóstico. O sea, yo puedo tener cáncer del tejido epitelial, del tejido conectivo, del muscular, del nervioso. Bueno, los que se dan en el epitelio son los del peor pronóstico porque son los que más matan. Entre los tumores procedentes del tejido epitelial se encuentran el de mama, el de pulmón y el de colon, que son las tres causas de muerte por cáncer más frecuentes en la Argentina. Y la investigación ha revelado que los 14 marcadores involucrados en el desarrollo epitelial aparecen alterados en caso de muestras tumorales humanas de este tejido. ¿Qué me está mostrando el gráfico de abajo? Algo que se denomina transición demográfica, que esto se estudia mucho cuando se estudia salud pública. La transición demográfica tiene varias etapas, hasta ahora se conocen 5, donde inicialmente, muchos años atrás, estamos hablando en la Edad Media o más atrás todavía, lo que teníamos era que teníamos sociedades preindustriales en la cual había muy poca población. ¿Por qué? Porque nacían muchas personas, pero también morían muchas personas. Luego, cuando las sociedades comenzaron a industrializarse, lo que comenzó a ver es que la ciencia empezó a tener más conocimientos, porque en la edad preindustrial, ¿de qué se morían las personas? En general se morían de infecciones, tuberculosis, lepra, porque no había antibióticos, porque no había una buena alimentación. Entonces, claro, la población era bajita, a pesar de que nacían muchas personas, pero también, ¿qué pasaba? Se morían muchas personas.
Luego, lo que empezó a pasar es que las sociedades comenzaron a industrializarse, entonces empezó a aumentar la población. Y esta población empezó a aumentar, ¿por qué? Porque se mantuvo la cantidad de nacimientos, pero que empezó a disminuir la cantidad de personas que se morían, porque al industrializar se garantizaban algunas cuestiones como la vivienda, como una mejor alimentación, y acá comenzaban a haber ciertos antibióticos y la ciencia comenzaba a avanzar. Actualmente hay ciertos países que están en esta situación, como por ejemplo Egipto, Kenia, India. La próxima etapa, ¿qué ocurría? La próxima etapa ocurría que aumentaba la población, pero ¿por qué? Porque las personas dejaban de morirse en gran cantidad, pero no aumenta la tasa de natalidad, al contrario, cae la tasa de natalidad. Entonces acá las poblaciones se encuentran más estables, ¿sí? Son países que tienen una población adulta donde no mueren, pero tampoco nacen. ¿M? En general, las patologías que más eh, afectan a estos países que están en esta situación, que es Argentina, por ejemplo, y Brasil, son las patologías cardiovasculares. ¿Sí? Luego está la próxima fase en la cual la población aumenta en gran cantidad, donde la tasa de mortalidad es muy baja, pero también es muy baja la tasa de natalidad. Si acá tengo una población estable, pero envejecida. Esto se da principalmente en países europeos o Japón. Y es en el lugar donde estamos entrando los países de Latinoamérica, donde logramos controlar las enfermedades cardiovasculares. ¿Y de qué empiezan a morir las personas en esta fase? Empiezan a morir de cáncer. ¿M? Por eso es que en nuestro país y en todo lo que es Latinoamérica estamos comenzando a tener altas tasas de mortalidad por cáncer. ¿Por qué? Porque logramos controlar las patologías cardiovasculares, entonces ya no mueren de infartos o de hipertensión las personas, sino que empiezan a morir de cánceres. Entonces, nuestro país empieza a ser un país con una población envejecida, donde mueren, entre comillas, pocas personas, pero están naciendo muy pocas también. La próxima fase, que se da en países como Alemania o ya muchos países europeos que están saliendo de la fase 4, es que mueren más personas que las que nacen, entonces están teniendo una disminución de su población y las personas que mueren mueren de patologías crónicas como por ejemplo esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiples y patologías extremadamente crónicas. Por eso es importante que nosotros conozcamos al tejido epitelial, porque el tejido epitelial va a ser el responsable de las principales muertes en nuestro país por los próximos años, ya que estamos entrando en esta fase 4. Bien, nosotros cómo estudiamos a los tejidos epiteliales. Básicamente, yo les mostré imágenes microscópicas, pero no siempre el tejido epitelial lo tengo que analizar en el microscopio, sino que lo puedo utilizar, por ejemplo, a través de estudios de imágenes endoscópicos, donde lo que hago es iluminar el epitelio desde la superficie y veamos este ejemplo. Si yo veo un epitelio acá más pálido y acá un epitelio más rojo, ¿qué ocurre? Cuanto más pálido sea, me quiere decir que el epitelio es más gordo, más grueso. ¿Por qué? Porque lo rojo que yo veo, ¿qué es? Es el tejido conectivo, son los vasos sanguíneos que están en el conectivo. Entonces, cuanto más pálida es la superficie, más alto está el epitelio porque me está tapando con más capas al tejido conectivo. Entonces, por ejemplo, en esta parte el epitelio va a ser más fino que en esta parte que va a ser más grueso. En la imagen de acá que veo que acá va a ser más grueso el epitelio y acá será más fino. Después más adelante se estudiará si eso es patológico o no, pero con una endoscopía, ¿sí? O con una visión, con una cámara dentro de una cavidad, viendo la tonalidad de los rojos, yo puedo determinar si el epitelio es más alto o es más bajo. Ahora que ya estudiamos al tejido epitelial de tipo de revestimiento, nos queda estudiar al tejido epitelial de tipo glandular. Que recordemos que una glándula era un tejido epitelial que tenía la capacidad de fabricar algún producto y volcarlo al exterior. Según dónde vuelque ese producto de secreción, vamos a decir que las glándulas pueden ser exócrinas, parácrinas o endócrinas. Las glándulas exócrinas son aquellas que vuelcan su producto de secreción sobre una superficie o una luz de un órgano. Entonces, por ejemplo, vemos el ejemplo de esta célula de aquí,
esta de aquí, donde forman parte de un epitelio que están fabricando, secretando algo y lo vuelcan sobre la superficie de ese epitelio. Entonces, este ejemplo, este y este serían de célula exócrina. Y este ejemplo también es de célula exócrina, ¿sí? Entonces acá estoy viendo que esta glándula exocrina tiene continuación con el epitelio de revestimiento y al secretar su producto, ese producto se va a volcar sobre la superficie que está revistiendo este epitelio. Esto será entonces una secreción exocrina. La secreción endocrina es de aquellas glándulas que perdieron conexión con la superficie epitelial. Entonces ahora estas glándulas no pueden volcar sobre una superficie o sobre una luz. Entonces no le queda otra que volcar su producto de secreción ¿a dónde? A un vaso sanguíneo o a un vaso linfático. Entonces las glándulas exócrinas vuelcan su producto de secreción sobre una luz o superficie corporal y siguen estando conectadas con el epitelio de revestimiento. Mientras que las endocrinas, al perder la conexión con el epitelio de revestimiento, solo pueden volcar su producto de secreción hacia la luz de un vaso sanguíneo o un vaso linfático. Y por último me quedan las parácrinas, que las parácrinas pueden o no seguir teniendo contacto con el epitelio de revestimiento, pero lo importante es que su producto de secreción se vuelca a la matriz extracelular y ese producto de secreción es utilizado por las células circundantes, vecinas o incluso por la propia célula que lo fabricó. Ahora bien, volvemos con las exócrinas. Las exócrinas se pueden clasificar en merocrina, apócrina y holócrina, uni o multicelulares, y las endocrinas también en uni o multicelulares y las multicelulares en cordonales, foliculares o islotes. Vamos entonces a analizar esta parte que es la más compleja en las próximas filminas con ciertos esquemas. Bien, veamos entonces las glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas, según cómo eliminan el producto de secreción desde la célula, pueden llamarse merocrinas, apócrinas u holócrinas. Las merocrinas son glándulas que solo eliminan el producto de secreción. Entonces acá estoy viendo una célula que está fabricando un producto y ese producto es eliminado hacia la luz. Entonces esta es una glándula exocrina de tipo merocrina. En las glándulas exocrinas de tipo apocrinas, lo que ocurre es que el producto de secreción se libera con un fragmento del citoplasma, que es lo que vemos en la imagen de acá. ¿Ven como que se desprende una gota de la célula? Bueno, esa gota es un fragmento de citoplasma con el producto de secreción en cuestión dentro. Y por último, las holócrinas, lo que ocurre es que la célula tiene que romperse toda para poder eliminar el producto de secreción. Al romperse la célula, lo que ocurre es que este tipo de glándulas exocrinas tienen una tasa de mitosis muy rápida, porque si no, nos quedamos sin células y se muere la glándula. Entonces, las holócrinas tienen un amplio poder de renovación celular, como vemos en la imagen de acá abajo. Otro ejemplo que podemos encontrar dentro de las glándulas exocrinas, habíamos dicho que podían ser uni o multicelulares. Las unicelulares son células que por sí solas están inmersas en un epitelio de revestimiento y que ellas solitas están fabricando un producto de secreción que se vuelca a la luz. El ejemplo que tenemos acá ya lo vimos en la clase anterior y es lo que conocemos como la célula caliciforme o célula globo o glob cells. Acá, esta célula, ¿qué era? Era una célula que tenía el núcleo en la base, desplazado hacia abajo, y en todo su citoplasma tenía un acúmulo de mucus o mucina. Entonces lo que fabrica esta célula es moco, que este moco se vuelca a la superficie de este epitelio. Fíjense qué lindas que se ven estas células glob cells, ¿sí? O células caliciformes, donde veo que todo esto es un acúmulo de mucus o mucina que se va a volcar sobre la superficie celular. Que recordemos, como la mucina tenía mucho hidrato de carbono, se la podía teñir con la técnica de Paz. Cuando uno clasifica este epitelio, uno lo clasificaría como epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Es un epitelio bastante complejo
que suele estar presente, por ejemplo, en la vía respiratoria. Como podíamos tener glándulas exócrinas unicelulares, como el ejemplo anterior, también las puedo tener multicelulares, o sea, compuestas por varias células. Entonces acá veo un epitelio de revestimiento que se invaginó formando esta glándula multicelular. Las glándulas multicelulares suelen tener dos partes. Una parte que se llama conducto, que es el que comunica al epitelio de revestimiento con el otro fragmento de la glándula que se denomina adenómero. El adenómero es la parte de la glándula que fabrica el producto de secreción. El conducto es la parte de la glándula que conduce el producto fabricado en el adenómero hacia la superficie o luz del epitelio. Entonces acá vemos el epitelio de revestimiento que forma el conducto, que el conducto hacia abajo se comunica con el adenómero. Según la forma que tenga el adenómero, las glándulas pueden ser glándulas tubulares, porque tienen forma de tubito, pueden ser alveolares, porque tienen forma de saco o de alveolo, o pueden ser acinares. Las acinares tienen una luz pequeña, como la tubular, pero tienen una superficie bastante amplia, como las alveolares. En este caso, las células del adenómero del acino tienen una forma triangular o piramidal. Entonces, según el adenómero, la glándula puede ser tubular, acinar u alveolar. Vemos acá ejemplos de glándulas tubulares. Fíjense, este es el epitelio de revestimiento con el conducto, que es lo que estamos viendo en violeta, y en verde el adenómero. Glándula tubular en corte longitudinal y en corte transversal. Acá estamos viendo el ejemplo de una glándula exócrina multicelular alveolar. Fíjense la luz grande que voy a tener aquí, ¿sí? Con las células pequeñitas. Y aquí estamos viendo ejemplos de glándulas de tipo acinares. Fíjense, veo el epitelio de superficie del conducto y aquí abajo el adenómero u acino. Que existen dos tipos de glándulas acinares, o mejor dicho, tres. Por un lado pueden tener lo que se denominan las glándulas acinares mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? Las que fabrican moco. Así como las caliciformes fabricaban moco, bueno, estas también fabrican moco, y acá lo que ocurre es que el núcleo es desplazado hacia la base, al igual que pasaba en las caliciformes, y la parte apical de la célula va a tener ¿qué cosa? Va a tener mucha mucina, mucho mucus, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ven? Núcleo aplastado, mucus en el citoplasma, y acá se ve hermosa esa forma piramidal que tienen las células. ¿Sí? Acá está el grafiquito y acá está cómo se ve en el microscopio. La luz de este acino es bastante amplia, ¿por qué? Porque como tiene que pasar moco, si es chiquitita, la va a tapar. El otro acino que puedo tener, que ya no es el mucoso, va a ser el acino seroso. El acino seroso, valga la redundancia, fabrica una secreción serosa, o sea, una secreción acuosa. Esto es serosa con S, no serosa con C, no es una cera, ¿sí? Sino es una secreción serosa, acuosa. Como es acuosa, tiene muchas proteínas en su interior y acá tenemos que recordar algo que habíamos visto en la clase de técnica histológica. ¿Qué era? Acá tengo células piramidales, ¿estamos de acuerdo? Tengo el núcleo en el centro y como tiene que fabricar una secreción con muchas proteínas, que va a tener mucho RER. Entonces vamos a este extremo de la pantalla. Veo mi núcleo, veo que tiene mucho RER, mucho retículo endoplásmico rugoso, y que tiene los gránulos de secreción. O sea, acá se produce la transcripción, acá la traducción, que fabrica proteínas que el Golgi las empaquetará y se eliminarán a la luz. Entonces recordemos que si esto lo tiño con hematocilina y eosina, el núcleo y el RER se van a ver ¿cómo? Se van a ver muy basófilos. Y acá viene un concepto de que algo ya habíamos hablado al principio de la clase, que es que las células epiteliales son células polarizadas. ¿Qué quiere decir que sean polarizadas? Que son células muy prolijas en su organización. Y ya lo vimos, porque por ejemplo en la parte apical voy a encontrar cosas que no voy a encontrar en la parte basal. Y en el lateral voy a encontrar cosas que no voy a encontrar en la apical.
¿sí? En la apical sí encontraré las microvellosidades, los estereocilios, las cilias. En el lateral voy a encontrar los medios de unión. Entonces, cada cosa está organizada en su lugar. Acá pasa lo mismo. Al ser polarizadas, las células epiteliales tienen siempre el RER en la base y, por ejemplo, el Golgi en la parte apical. Entonces, lo convierte entonces en una célula de tipo polarizada. Cuando uno lo mira al microscopio, ¿qué va a ver? Que es una célula con dos tonalidades, que tengo el núcleo en el centro, bien basófilo, que la parte basal de la célula es basófila también por el RER, y que la parte apical es acidófila. Y veré que la luz es bastante pequeña, ¿por qué? Porque como lo que tienen que pasar es agua con proteínas, no necesita una luz tan grande. Entonces de esa manera me quedó como es un acino seroso, un acino mucoso y un acino seroso. Hay casos en los cuales se pueden combinar estos dos acinos, lo que se denomina acino mixto, que tendré un centro mucoso y una semiluna serosa cabalgándolo. Entonces veo el centro mucoso y la semiluna de tipo serosa. En esta imagen que estamos viendo acá, vemos todos acinos de tipo serosos. ¿Cómo me doy cuenta que son acinos serosos? Porque la luz es tan pequeña que casi ni la percibo, porque veo núcleos bien redonditos y que en la parte basal de esos núcleos es más basófilo y en la parte apical es más acidófilo. Acá lo que estamos viendo son acinos principalmente mucosos. ¿Por qué? Porque veo el núcleo aplastado en la periferia, ¿sí? Y el resto del citoplasma todo cargado de mucus o mucina. Y por ejemplo, el acino que estoy viendo acá arriba me hace acordar, por ejemplo, un acino mixto porque veo una parte mucosa y veo como una semiluna, una media luna cabalgando al mucoso, que será el componente seroso. Acá se ven muchos acinos, ¿sí? Donde todos estos, la gran mayoría, son mixtos. Veo una parte más mucosa y semilunas o partes más serosas. La clasificación de glándulas sigue complejizándose un poco, donde uno puede decir que la glándula exócrina es ramificada cuando más de un adenómero comparte un mismo conducto. Entonces veo el epitelio de revestimiento, un único conducto, y de ese único conducto salen varios adenómeros. Eso se denomina una glándula ramificada. Hay veces que lo que se divide es directamente el conducto. Entonces yo acá veo el epitelio de revestimiento, el conducto que se divide, ¿sí? O sea que hay más de un conducto, a esto se lo denomina una glándula compuesta. En este caso la clasificación total sería glándula exócrina, compuesta, ramificada, de tipo acinar. Yo sé que esto genera mucha confusión y complejiza mucho las cuestiones. Nosotros en kinesiología no vamos a abordar tanto en esto, pero tenemos que saber a qué se refiere el libro cuando nos dice que es ramificada y qué nos dice cuando se refiere a la palabra compuesta. Hasta ahí lo que serían las glándulas exocrinas. Las glándulas parácrinas, recordemos que lo que hacían era eliminar el producto de secreción o sacar el producto de secreción, y ese producto de secreción quedaba en el intersticio, en la matriz, e iba a afectar a las células contiguas vecinas o incluso a ella misma. O sea que el producto de secreción queda en cercanías de la célula. Por último, teníamos las glándulas de tipo endocrinas, que son las que el producto de secreción iba a ir al torrente sanguíneo o a la vía linfática. ¿Por qué? Porque había perdido la conexión con el epitelio de revestimiento y la superficie. Estas glándulas pueden ser unicelulares, o sea que una única célula en medio del intersticio esté fabricando una hormona, o mayormente son multicelulares y adquieren distintas formas. Por ejemplo, pueden adquirir forma folicular, que la forma folicular es una estructura que es redonda y es hueca. O sea que la cáscara o o el envoltorio de la glándula está compuesta por epitelio, ¿sí? Y el interior está vacío, tiene un espacio, un hueco, que en ese hueco es donde se acumula
lo que está fabricando la glándula. El único ejemplo que tenemos en humanos es la glándula tiroides, donde vemos que la pared del folículo está compuesta por las células glandulares endocrinas y lo que se acumula dentro de este folículo es el producto de secreción, que en este caso será las hormonas tiroideas. Otra opción que tienen para organizarse las glándulas endocrinas multicelulares es formar cordones, ¿sí? Como vemos acá. Entonces, esta organización será una organización cordonal. Y la última opción que tienen es formar islas, que básicamente son como si fuesen cordones, pero redondos. ¿Mm? Entonces formarán islotes como en estos casos. ¿Mm? Que el ejemplo que tenemos es los islotes endocrinos del páncreas. Pero en general, la organización más común que encontramos dentro de lo que sería el tejido endocrino multicelular es la organización de tipo cordonal. Bien, y hasta aquí hemos llegado entonces con los conceptos de tejido epitelial. Sé que a lo mejor la clase es un poco larga, pero representa cierta complejidad principalmente en la parte de la clasificación glandular. Bien, entonces, como les decía, hemos llegado al final de los conceptos que tenemos que tener desde el punto de vista de la kinesiología del tejido epitelial.